Ok, bueno, hoy vamos a ver lo que es el incremento de una función. Para pensar, ¿qué es el incremento de una función? ¿A qué se le denomina este término? Pues para ello, tenemos dos términos. El incremento se denomina como delta de una incógnita, en este caso, incremento de x y el incremento de y. El incremento de x es el número de la variable independiente, la que no depende de la ecuación, sino del término que le pongamos. Y el incremento de y depende de la variable de x y de su función. O sea que el incremento de y se debe a y igual a una función, en este caso podría ser x más 5. Y la variable x es la independiente. Independiente de todas. Ok. Pues bueno, ¿qué es el incremento de x? El incremento de x en una gráfica circular, en una gráfica del plano cartesiano, se denomina en la siguiente parte. En el eje de las x tenemos que es x, ¿verdad? Y y. Cuando nosotros decimos cuál es el incremento que tiene de este punto a este punto, segundo punto, x2, decimos que la diferencia de estos es el incremento. Y la diferencia de y a y1 también es el incremento que tiene. Pero cuando en este caso nos dan solamente los valores de x, pero no los valores de y, se dice que la función determina el incremento de y. En este caso, si solamente nos dan los valores como x igual a 1 y x igual a 5, y la función sería f de x igual a x cuadrada más 2. Así que al sustituir tenemos que este punto sustituiremos el x1 en la función. X cuadrada sería 1 al cuadrado, sería 1 más 2 sería 3. Entonces el punto de la y es igual a 3. Y tenemos que x2 es igual a 5, y sustituyendo en la ecuación es 5 al cuadrado, sería 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25. Entonces sería 5 por 5, 25. Más 2 sería 27. Entonces en este caso la y es igual a 27. Y tendremos el incremento de y y el incremento de x. Pero ¿qué pasa cuando solamente nos dan un valor y el incremento normal? En este caso, si nos dan x es igual a 2 y el incremento de x es igual a 5. En este caso se utiliza una fórmula bastante sencilla, porque tenemos el incremento de x va a ser igual a la diferencia de x2 menos x1. Si nosotros queremos encontrar el valor de x2, solamente despejaríamos x2 igual a el incremento de x menos x1. En este caso x2 es igual a 5 menos 2, x2 es igual a 3. Pero hay una forma más sencilla y más bastante de hacer para sacar directamente la función de lo que es el incremento de x. Existen dos formulitas que nos van a ayudar a interpretar estos datos. En la primera fórmula nos dan dos datos de x, x1 y x2. Y nos dice la fórmula que el incremento de x es igual
a x2 menos x1. Esta es la fórmula. Y cuando nos dan los puntos y una función, en este caso también nos dan f de x es igual a y, entonces y es igual a la función. En este caso y pues es igual a una función. Y el incremento de y se tiene, que es f de x2, o sea, la función evaluada en x1 sustituyendo el x2, menos la función evaluada en x1, se tiene el incremento de y directo. O sea, que si en este caso es x cuadrada, se tiene que la función evaluada en x cuadrada en x2 se sustituye y se resta la función evaluada en x1. En este caso nos daría el incremento de y. Pero ¿qué pasa cuando solamente nos dan el incremento de x y un dato de x? En este caso, para el incremento de x se utiliza la siguiente fórmula, que es f de x más incremento de x, le vamos a restar la función de y, o sea, en este caso la función evaluada en x. El incremento de x aquí no es sino el incremento de y, porque estamos trabajando con funciones. Y para el incremento de x pues ya lo tenemos, y se utilizaría la siguiente fórmula para sacar el segundo dato, pero esta es la más completa para sacar el incremento de y con solamente estos dos datos. Ahora, para sacar lo que sería en una ecuación, existe otras dos formas. ¿Cómo serían estas dos formas? Pues existe un término que se denomina razón de cambio. La razón de cambio promedio es igual al incremento de x sobre incremento de y. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues tenemos, en primera instancia, si nos dan como datos x, dos términos de x, pues podemos utilizar en este caso en x la siguiente fórmula, que sería x2 menos x1. Aquí va al revés, arriba va el incremento de y abajo va el incremento de x en esta ecuación. Incremento de y sobre incremento de x es igual a la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1 sobre los dos términos, que sería x2 menos x1. Esto es lo mismo a decir que es el valor de una pendiente, por lo que esta ecuación nos va a ayudar mucho a sacar el valor de una pendiente. Entonces ya estoy dando alerta de spoiler. Ahora, cuando nosotros tenemos la razón de cambio sobre incremento de x, incremento de y sobre incremento de x, y solamente nos dan el incremento de x y un dato de x, pues tenemos la siguiente fórmula. Para sacar el incremento de y se utiliza f de x más incremento de x menos la función evaluada en el mismo dato de x sobre el incremento de x, porque en este caso no tenemos dos datos de x y la diferencia de dos datos de x es igual al incremento de x, así que es lo mismo. Esta función es igual a esta función, por lo que las dos son correctas y son las mismas, sacan el mismo resultado. Ahora, ¿cómo podemos usarlo en una ecuación normal? Pues como primera instancia tenemos que f de x, vamos a poner con otro color, f de x, o sea que tenemos que y es igual a x cuadrada
menos 4x más 16. Y ahora, como aquí nos dice que saquemos la razón de cambio promedio de x, en este caso nos dan x y el incremento de x, hay que utilizar la razón de cambio promedio, que es igual al incremento de y sobre incremento de x. Y en este caso, como nomás tenemos un dato de x y el incremento de y, como incremento de x, utilizaremos la siguiente ecuación: f de x más incremento de x menos la función evaluada en x. Todo esto lo dividimos entre el incremento de x. Ahora, ¿qué sigue sustituyendo la ecuación? Voy a borrar esto. El incremento de y va a ser igual a la función, en este caso ponemos un corchete, evaluada en x cuadrado. Sustituimos el x, que es x más incremento de x, al cuadrado, menos 4 multiplicado por x más incremento de x. A la vez se le suma 16. Y a esta función se le resta x cuadrada, por la función evaluada en x solamente, se pone igual x cuadrada menos 4 de x más 16. Sobre todo esto, sobre el incremento de x, porque no tenemos valor. Entonces se queda igual el incremento de x. Ahora que ya tengamos todo esto, podemos simplificar. ¿Cómo podemos simplificar? Con la siguiente manera. Tenemos que x más x, incremento de x al cuadrado sería x cuadrada más, multiplicamos en este caso la regla del trinomio perfecto, trinomio cuadrado perfecto, sería incremento de x por x, sería x incremento de x, pero como es al cuadrado, entonces es por 2. Entonces sería 2 x incremento de x más el incremento de x al cuadrado, se escribe incremento de x al cuadrado para no confundirnos, y menos 4 por x me da 4x, y 4 por incremento de x me da más 4 incremento de x, más 16. Ahora, cuando restamos la siguiente función no se puede, por lo que hay que transformar la ecuación de adentro del corchete derecha al signo contrario. Sería menos x cuadrada más, en este caso menos por menos es más, 4 de x menos por más es menos, entonces sería 16 sobre incremento de x. Ahora que ya tenemos más simplificada la ecuación, aún se puede simplificar más. ¿Cómo es eso posible? Pues tenemos que, al sustituir todos los términos semejantes, podemos deducir que x cuadrada menos x cuadrada se cancela. Estos dos términos se cancelan. 2x cuadrada, 2x incremento de x, no hay otro término semejante, por lo que se escribe 2x incremento de x. Incremento de x al cuadrado, no existe otro término, entonces sería más el incremento de x al cuadrado. Menos 4 de x, existe un término semejante que es 4 de x positivo, entonces menos y más, y como son el mismo término, se cancelan. Estos dos términos se cancelan. Ahora, 4 incremento de x. El 4 incremento de x no tiene otro término semejante, por lo que se pone igual. 16 menos 16, pues se cancela también, convirtiéndose en 0. Ahora, todo esto se reduce al incremento de y, que es igual a 2x incremento de x más incremento de x al cuadrado
más 4 incremento de x sobre incremento de x. Ahora, ¿se puede simplificar aún más? Claro, se puede simplificar aún más. ¿Cómo es esto posible? Pues cuando en una división el término semejante de abajo se asemeja al de arriba, se dice que se cancelan los términos. 2x por incremento de x sería el incremento de x sobre incremento de x es igual a 1 y 2x por 1 es igual a 2x. Es igual a 2x. Y ya no se tiene que utilizar la fracción porque ya se está cancelando. Sería 2x. Más incremento de x al cuadrado sobre incremento de x es igual a restar 2 menos 1. Ese sería 1 por incremento de x es igual a incremento de x. Y 4 incremento de x sobre incremento de x, 1 menos 1 sería 0. Entonces sería 1, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. 1 por 4, pues es igual a 4. Y tenemos que la razón promedio de esta ecuación es igual a 2x más incremento de x más 4. Hay una forma más sencilla de hacer esto. ¿Cómo es posible? Con el tema siguiente, que sería la derivación. Pero, para no hacernos bolas, hacemos otro ejercicio donde apliquemos los dos datos con la misma ecuación. Los dos datos con la misma ecuación que sería f de x igual a x cuadrada menos 4 de x más 16. Y en este caso, como datos principales tenemos x igual a 3 hasta x igual a 8. En este caso tenemos que usar la función, nos piden la razón de incremento de y sobre incremento de x, es la razón promedio de esta ecuación. Entonces podemos usar lo siguiente: f de x2 menos f de x1, todo esto dividido entre x2 menos x1. Y recordemos que esto es un valor de una pendiente, así que puede interpretarse de las dos maneras. Ahora, ¿cómo quedaría sustituido? De la siguiente forma: el incremento de x y el incremento de y se tiene como incremento de y la función evaluada en x2, en este caso la función evaluada en x2 sería 8. Y sustituyendo en la ecuación sería x al cuadrado, en este caso sería 8 al cuadrado. Menos 4 de x sería menos 4 multiplicado por 8. Y más 16. Ahora, todo esto le vamos a restar lo que nos dé en 3 al cuadrado, porque en este caso de x cuadrado sería 3 al cuadrado, menos 4 multiplicado por 3, más 16. Y listo. Ahora, entre x2 menos x1, 8 menos 3 sería 5. Y aquí ya tenemos la primera ecuación sustituida. Ahora, ¿qué sigue? Sería simplificar términos. ¿Cómo sería esto? Pues ya tenemos lo primordial, que serían las funciones evaluadas. Para hacerlo más concreto sería 8 al cuadrado, 64, menos 4 por 8 sería 32, más 16. Ahora cerramos corchete, menos 3 al cuadrado sería 9, menos 4 por 3 sería 12, más 16. Todo esto se divide entre la diferencia de x2 menos x1, que daría 8 menos 3 igual a 5. Ahora, ¿qué sigue? Simplificar los términos. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues una forma muy sencilla es sumándolos y restándolos. Y quedaría 64 menos 32 sería 32, más 16 sería 48. A 48
aquí está. Le vamos a quitar lo que nos dé el resultado del siguiente operación. 9 menos 12 sería menos 3, más 16, 16 menos 3 serían 13. Ok, vamos a verificar. Son 16 menos 12 serían 4 y más 9 serían 13. Y 16 más 32, 16, ok, sería 64 y 32, más 16 serían 48, estamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya sería restar y sacar la diferencia. 48 menos 13, tenemos que son 35. Y 35 lo dividimos entre 5 y nos quedaría una fracción. 35 entre 5, un número que sea equivalente a esto sería 7. Así que el incremento promedio de xy sobre x sobre el incremento de x es igual a 7. Y todo esto se le denomina la razón de cambio promedio. Así que mucha suerte en sus exámenes y mucha suerte en sus ejercicios, porque la verdad esto está muy fácil. Está muy fácil interpretarlo, solamente es cuestión de hacer la práctica. Nos vemos.